Buenos días a todos. El tema que vamos a desarrollar hoy es entrevista de selección, que tiene mucho que ver con la clase anterior, donde ya vimos las distintas etapas del proceso de selección. Bueno, ahora vamos a ir, digamos, un poco más en profundidad en qué sucede cuando empezamos con una entrevista de selección. Y para ello vamos a avanzar con distintos temas. Vamos a poder saber, a través de esta clase, conocer qué es una entrevista laboral, o sea, identificar los tipos de entrevistas que pueden llegar a darse, y diferenciar cuál es el propósito de cada una de las entrevistas, o sea, dependiendo del tipo de entrevistas que uno lleve adelante, vamos a obtener distinta información, conocer las distintas etapas de la entrevista para poder ser ordenados y obtener, digamos, el resultado deseado, conocer las competencias que debería de tener un buen entrevistador para poder obtener los resultados óptimos. Vamos a conocer distintas técnicas para poder efectuar las preguntas correctas y obtener la información deseada post-entrevista. Vamos a conocer la técnica de preguntas STAR, que es una técnica que nos va a ayudar a poder detectar las competencias deseadas de las personas que estamos entrevistando. Y además vamos a ver las actitudes apropiadas del entrevistador según los tipos de candidatos, ¿sí? Todos estos temas vamos a abarcar en la clase de hoy. A medida que vayamos avanzando, si alguno tiene alguna pregunta, o manda por el chat, o desbloquea el micrófono y avanza con la pregunta. Yo soy de hablar bastante rápido, pero vengo ensayando y practicando mucho para que eso no suceda y que a ustedes les llegue la información bien. Bueno, arrancamos entonces viendo qué es una entrevista, ¿sí? Y cuando hablamos de una entrevista, el objetivo de esto, o lo que es en realidad, es una conversación orientada a que un objetivo, es una conversación orientada a un objetivo en que el entrevistador y el entrevistado intercambian información. Dentro de esta información que intercambian se va a dar distintos momentos dentro de la entrevista, en donde va a haber una parte en donde el entrevistador va a poder hacer una serie de preguntas para obtener información, y otro momento de la entrevista en donde el entrevistado va a tener también este espacio para poder hacer preguntas y también obtener información, ya sea de la empresa, del puesto, o otro tipo de información pertinente, digamos, a la búsqueda. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de una entrevista? El entrevistador debería poder generar un buen contexto y clima, digamos, para poder tener una buena comunicación, y que ambas partes obtengan la información necesaria para que al finalizar este proceso, ambas partes tengan y cuenten con la información para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, vamos a ir más en profundidad a qué debe garantizar entonces una entrevista. En el momento de la entrevista, cuando uno conoce o se sienta, digamos, a tener esta conversación con el candidato, va a tener la posibilidad de conocer en profundidad, digamos, otras cuestiones que quizás en el currículum no figuran, a través de ciertas preguntas, y empezar a analizar cuál es la adecuación de esta persona para el puesto que yo tengo vacante dentro de mi organización o empresa, ¿sí? Empezando a hacerle preguntas al candidato y conociéndolo mejor, uno se empieza a imaginar cuáles pueden ser, digamos, los comportamientos predictivos de los comportamientos esperados de esta persona para poder ocupar este puesto. Además, va a pronosticar cuáles son estos comportamientos futuros a través de ciertas preguntas que van a revelar las competencias de estas personas, ¿sí? Vamos a ir viendo a lo largo de esta clase distintas técnicas y distintas preguntas que nos van a llegar a obtener cuáles son las competencias con las que cuenta el candidato, para ver si esta persona se adecua al puesto o no, ¿sí? Además, vamos a ver un espacio, como les decía, en el que el candidato va a tener la posibilidad de hacernos preguntas también al entrevistador para obtener información de la empresa o del puesto, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a dar este intercambio de información. Y además es súper importante tener en consideración siempre que el momento de la entrevista ya transmite una imagen de la organización para el afuera, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros, por ejemplo, estamos avanzando en algún proceso de búsqueda y de repente nos convocan a una entrevista en una empresa, supongamos que presencial, y me citan, por poner un ejemplo, a las 10 de la mañana y me terminan atendiendo a las 11,
o a las 10:30, ya el candidato se lleva como cierta imagen, o hay una transmisión, digamos, de información de cómo se manejan dentro de esta compañía, que quizás no es la mejor o buena, ¿no? Y generalmente cuando hay una mala, digamos, atención, ya sea para un candidato o lo que sea, es muy probable que esa atención la persona después la comente con otras personas, con otros colegas y demás, y ya empieza a generar, digamos, en el mercado cierta imagen de transmitir, bueno, no sabes lo que me pasó, me fui a entrevistar con fulana empresa, digamos, y me sucedió esto, me tuvieron una hora esperando, no sé qué, y capaz que a otro compañero o colega lo llaman para la misma entrevista y dicen, bueno, prepárate, porque vas a tener que estar esperando una hora. O sea, el momento de la entrevista es importante tener mucho respeto para con los candidatos que se convocan, digamos, a entrevista, y también cómo uno va a presentarse, digamos, en la entrevista y los pasos que va a llevar y desarrollar durante el proceso de la entrevista, porque ya está transmitiendo, digamos, cómo es la cultura de esta empresa, cómo se maneja y demás, ¿sí? Entonces, basados en esto, vamos a ver que existen distintos tipos de entrevista. ¿A qué nos referimos con esto? Dependiendo de la cantidad de personas que participan en la entrevista, voy a tener estas tres posibilidades de entrevista: la personal, la grupal y la panel. Y dependiendo de la estructura, voy a tener también una diferenciación. Si pensamos en la personal, sería una entrevista en la que hay un entrevistado y un entrevistador. Hay un 1-a-1, donde hay un intercambio de información, se realizan preguntas y bueno, hay toda una estructura dentro de la entrevista y se intercambia, digamos, el conocimiento, la información necesaria para saber si este candidato tiene lo que se necesita para cubrir el puesto. Después tenemos la entrevista grupal, en donde hay un entrevistador y distintos entrevistados. Este tipo de entrevista generalmente se da o se propone cuando la búsqueda que nosotros debemos hacer es una búsqueda masiva. O, por ejemplo, podríamos pensar este tipo de metodología en una búsqueda donde tenemos que cubrir, por poner un ejemplo, no sé, 10 cajeros de un supermercado. Si yo me tengo que poner a buscar 10 cajeros de un supermercado, mínimamente tendría que haber entrevistado entre 60 a 70 personas o más. ¿Sí? Si yo hago esta entrevista de manera personal, 1-a-1, voy a estar, no sé, 3, 4 semanas entrevistando gente. En cambio, si lo hago de manera grupal, yo lo que puedo hacer es obtener cierta información de los candidatos, convocándolos de forma grupal, dándoles un espacio a cada uno de los candidatos para que cuente lo que nosotros necesitamos saber. Puede llegar a ser información de trabajos anteriores, información personal que tenga que ver con la educación, ¿sí? Se les da un momento a cada uno de los candidatos, cada uno cuenta, y hago como mi primer filtro de candidatos para pasar quizás sí después a una segunda instancia, en donde puede haber una entrevista personal, quizás con la línea, o se puede seguir, digamos, manejando con este estilo de entrevista grupal en una segunda instancia, como para ver con qué candidatos efectivamente voy a avanzar en la incorporación. Y por último, existe la entrevista panel, en donde tenemos un entrevistado y varios entrevistadores. Este tipo de modalidad se puede dar dentro de una organización cuando, por ejemplo, participan en la entrevista el área de recursos humanos y la línea, por ejemplo, donde la línea de repente no podría darse, no tiene experiencia en tomar entrevistas, y el área de recursos humanos le quiere dar soporte, entonces participan varios entrevistadores y el candidato para poder ayudarlo y guiarlo en la entrevista. O si no, la que a nosotros nos puede llegar a resultar más conocida es cuando nos presentamos a rendir un final en la facultad y de repente tenemos varios profesores y tenemos solo un alumno. Bueno, esto sería como si fuese un contexto de entrevista panel, ¿sí? Otro tipo de distinción o de características de las entrevistas puede ser estructurada. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, Perdón, estamos... Sí. antes de pasar al tema del tipo de estructura de la entrevista, me gustaría que diferencien, en el caso que alguno lo conozca, lo que es una entrevista grupal de lo que es un assessment center. Después vamos a tener una clase específica sobre assessment center y vamos a entender más, pero el assessment center en realidad es un proceso mediante el cual, a través de una serie de simulaciones y actividades grupales, se hace un proceso de selección, pero no es una entrevista, ¿no?
No es una entrevista como Silvana está comentando en este momento, digamos, donde hay un intercambio solamente de preguntas y respuestas. Hay otros tipos de dinámicas. Entonces, no hay que confundir entrevista grupal con assessment center. Ese era el aporte. Gracias. Y haciendo también en línea con esto una aclaración, en lo que sería un assessment center se da una interacción entre los distintos participantes, digamos, de este tipo de entrevista, y en la grupal no. En la grupal cada uno habla, digamos, tiene su momento de contar, digamos, la información que el entrevistador necesita, sin tener una interacción entre los participantes. Eso, digamos, como que sería una de las diferencias también clave. Y ahora sí, pasando al tipo de estructura, de cómo voy a estructurar la entrevista, podríamos pensar en una entrevista estructurada. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, estoy hablando de una entrevista en la cual yo voy a tener todas las preguntas que voy a hacer, tipo cuestionario, y no voy a salirme, digamos, del contexto de este cuestionario. Voy a hacer pregunta tras pregunta y voy a ir, digamos, anotando las respuestas. Este tipo de entrevista no nos va a dar quizás como información muy rica si nosotros quisiésemos tener como más detalle de determinada información. Después tenemos la entrevista semiestructurada, en donde nosotros ya nos organizamos con cierta estructura de preguntas, pero vamos también haciendo preguntas desde el emergente. O sea, dependiendo de la respuesta que obtenemos de la pregunta efectuada, podemos repreguntar o agarrar y ir haciendo foco para llevar, digamos, la entrevista a obtener mayor información. Y después tenemos el tipo de entrevista libre, en donde no hay, digamos, como una estructura y directamente se le pide al entrevistado que hable. Y esto se podría dar como un ejemplo bien claro cuando uno va al psicólogo, ¿no? Uno va al psicólogo y el entrevistador en ese caso sería el psicólogo y te dice, bueno, contame de tu semana. Y uno ahí dispara, digamos, por donde quiere, o sea, puede arrancar a contar lo que le pasó ayer, antes de ayer, quizás nada, sé que se acordó de un sueño que tuvo hace una semana, entonces ahí como que no tiene una estructura y la persona habla libremente. Si nosotros esto lo hiciésemos en una instancia de entrevista laboral, por ejemplo, y le decimos, bueno, contame tu experiencia laboral, la persona puede agarrar y divagar y contarnos lo que quiera de cualquier momento de su vida laboral y demás, y quizás no obtenemos la información necesaria, que quizás es saber si la persona cuenta con las competencias necesarias para ocupar el puesto que nosotros tenemos vacante, ¿sí? Así que este tipo de entrevistas libres no es la más recomendada. Dentro de las 3 estructuras de entrevista, la más recomendada para obtener la mejor información podría llegar a ser la semiestructurada, en donde tenemos ciertas preguntas ya pautadas y vamos trabajando sobre el emergente de las respuestas. Sí, perdón, sí, el típico entrevista estructurada es cuando te hacen una encuesta. Pero como dice Sil, no es lo que se aplica para entrevistas con fines laborales. Lo mismo la entrevista libre tampoco es una entrevista con fines laborales. De selección de personal. La que se aplica concretamente para selección de personal, sea a nivel personal, sea grupal o sea de panel, es la semiestructurada, porque el entrevistador ya va con un perfil y basado en ese perfil va con una serie de preguntas predeterminadas. Pero también trabaja con el emergente, con lo que va contestando el candidato y le permite al entrevistador repreguntar algunas cosas. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se me salió, digamos... En el chat no hay nada, ¿eh? Perfecto, seguimos entonces. Pasamos entonces. Lo voy a apagar me escucho con eco. En el contexto de la entrevista. ¿Cuál es el mejor contexto entonces para realizar una entrevista? Ya sabemos, digamos, que existen distintos tipos de entrevista dependiendo de la cantidad de personas que participan, sabemos que existen distintas estructuras dependiendo de cómo vamos a realizar la entrevista, y además hay algo que es súper importante al momento de tomar una entrevista, que es el contexto en donde se va a desarrollar esta entrevista. Y algo que es fundamental, que facilite, digamos, el contexto, la comunicación que se va a dar entre las partes. ¿Sí? Y para ello vamos a buscar un lugar que sea privado, con un diseño neutro, en un plano de igualdad, y acá hay un dibujito, digamos, que nos expresa bastante a qué nos referimos con un plano de igualdad. Si yo convocase a alguien, por ejemplo, en una entrevista presencial,
y de repente me siento en un super sillón y a la persona la pongo en un banquito, ya no la estoy, digamos, entrevistando en un contexto muy amigable, que digamos, ¿sí? Sino como que le estoy queriendo imponer por el espacio en el que yo le propongo la entrevista, como una diferencia de poder, se podría decir. También es súper importante, así que esto no es recomendable, es súper importante que no hayan interrupciones. Y esto acá, o sea, podríamos considerar en distintos aspectos. La realidad es que hoy las entrevistas también se están dando mucho en lo que es la virtualidad. Entonces es importante poder estar en el momento de la entrevista en un lugar donde se le avise quizás a los integrantes de la familia que va a estar entrevistando que por favor no interrumpan, o si están en la oficina, en una sala de reuniones realizando la entrevista, bloquear, digamos, la sala para que no hayan también participación de gente que necesita algo y entre y demás, ¿sí? Es importante como darle cierto contexto a la entrevista de privacidad para que la persona se sienta cómoda y nos comunique y nos cuente toda la información que nosotros necesitamos. Y obviamente, para que todo esto suceda, tiene que realizar en un clima de cordialidad. Entonces, lo mejor sería poder estar en una mesa quizás redonda, donde las sillas sean iguales, y poder brindarle un contexto y espacio en donde no hayan distracciones, cuadros, plantas o muchos, digamos, cosas dentro del ambiente que distraigan a la entrevista. Entonces vamos a ir ahora a las etapas de la entrevista, donde tenemos 3 etapas bien distinguidas. Lo que es el planeamiento de la preentrevista, la entrevista en sí mismo, que va a estar separado en 3 etapas, y el análisis y postentrevista. Cuando hablamos de el planeamiento y la preentrevista, es el momento en el que el entrevistador se encuentra solo con el currículum de los candidatos, el perfil, digamos, de la búsqueda, y hasta podría ser la descripción del puesto también, y se pone a ver, dependiendo del currículum de cada una de las personas que va a entrevistar, cuáles son los puntos que va a necesitar indagar, porque hay información que quizás no está muy clara en el currículum, porque tiene dudas con respecto a si cuenta o no con determinadas competencias. Entonces va a hacerse, digamos, el armado de estas preguntas de inicio, digamos, de la semiestructura, digamos, que le va a armar para poder hacer esta entrevista. Una vez que la persona ya se preparó, sabe cuál es el perfil, tuvo en cuenta, digamos, la cultura y estructura y contexto de la compañía, vio el currículum, estableció las preguntas que va a hacer, bueno, ahí ya se encuentra como preparado para iniciar la segunda etapa, que sería la entrevista en sí mismo, en donde se suceden tres etapas. Una primera etapa que es la del caldeamiento. ¿Qué sucede en esta etapa? Es el momento en el que uno recibe al candidato y se van dando ciertas preguntas que lo que proponen es romper el hielo. Generalmente, o sea, por no decir siempre, cuando uno está en una entrevista o en una situación de entrevista en donde sabe que va a estar siendo evaluado, las personas se ponen nerviosas, ¿sí? Y comprendiendo esto, iniciar, digamos, esta primera etapa de contacto primero con preguntas que quizás no tengan nada que ver con la entrevista en sí misma, como podrían llegar a ser cómo está el clima hoy, o sea, si fuese en un contexto quizás de presencialidad, es el momento en el que uno va a buscar al candidato y le cuenta, che, tuviste dificultades para llegar, o sea, qué loco que está el clima, cosas o preguntas que no tienen nada que ver quizás con la entrevista, pero que hacen que la persona empiece, digamos, a liberar un poco de este nerviosismo que tiene al presentarse en esta instancia de entrevista, ¿no? Una vez que pasa, digamos, esta etapa en la que se rompe el hielo, inicia, digamos, el desarrollo y la entrevista en sí misma, en donde se van a dar, digamos, todas las preguntas necesarias para la recolección de información del candidato. Y a posterior vamos a ir, digamos, en profundidad en este punto. Pero ahora vamos a ver las etapas por arriba. Y después que se da, digamos, todo el intercambio de información, sucede el cierre. ¿Qué pasa en el cierre? Este es el espacio en donde yo le voy a estar proporcionando al candidato toda la información necesaria que debería de llevarse sobre la organización, sobre el puesto, sobre las particularidades del puesto, ¿sí? De cómo sigue el proceso, en qué instancia, digamos, del proceso de selección estamos, si lo iniciamos hoy, si va a tener respuesta por sí o por no, de si avanza o no para cubrir la posición. Y además se le va a dar un espacio de preguntas para que el candidato pueda agarrar y preguntar lo que quiera sobre, obviamente, la entrevista o el puesto a cubrir. Una vez pasado, digamos, todo el proceso de desarrollo de la entrevista,
pasamos nuevamente al entrevistador a encontrarse solo y está en el análisis post-entrevista, ¿sí? Que es inmediatamente que el candidato se va o se termina la entrevista, la persona debería de sentarse con las emergentes, digamos, de la entrevista, con las respuestas que obtuvo de las preguntas que hizo, a analizar cómo se desarrolló la entrevista y comparar a ver si esto que emergió, la información obtenida del candidato, no es suficiente y nos lleva, digamos, a tomar una decisión de cómo avanzar con este candidato. Se revisan las notas, se sacan conclusiones, ¿sí? Pero es importante hacerlo en el momento inmediato, digamos, de la entrevista, porque si uno tuviese como varias entrevistas en el mismo día, es muy probable que en un momento se te empiecen a mezclar los candidatos. Entonces, al tener fresca, digamos, la entrevista y inmediatamente de que la persona se fue, quizás agarrar y relevar, bueno, de las anotaciones que uno hizo, tomar alguna nota más o agregar alguna conclusión, digamos, que se le viene en el momento. Aclarado esto. Sí. Perdón, quisiera volver al slide anterior. Ups, se te fue de modo presentación. No, para hacer un aporte, nosotros siempre decimos que hay algunos temas que son como preguntas de examen, ¿no? Así que mientras Sil respira, es importante que conceptualicen este proceso, ¿no? El proceso completo de las etapas de la entrevista tiene una etapa que empieza antes de empezar la entrevista propiamente dicha, porque es súper importante que el entrevistador planifique en función del perfil del puesto y el perfil del candidato, habiendo revisado el currículum, ¿qué le va a preguntar? Después empieza la entrevista, y la entrevista no puede empezar a fondo, ¿no? Es como, imagínense que ustedes van a un encuentro con una persona por primera vez para ver si inician una relación. No puede, la persona no se va a abrir a hablarle de ustedes de las cosas profundas de la vida en los primeros 2 segundos del encuentro. Es lógico. Primero hay que generar un clima que dé confianza, y entonces hay que ir rompiendo el hielo. Incluso ahora cuando Silvana vaya al desarrollo de la entrevista, donde es el momento que se recolecta mayor información, uno empieza como a formar una curva, ¿no? Vamos despacito, rompiendo el hielo, hacemos algunas preguntas simples, fáciles de responder, que seguramente el candidato lo sabe, como dónde estudió, qué estudió, cuáles fueron sus trabajos, y después, como en el clímax de la entrevista, en el punto máximo, donde ya hay una confianza, una empatía, una sensación de confort, donde el candidato está más conectado con la historia que está relatando, ahí hacemos las preguntas más difíciles, más profundas, y después empezamos nuevamente a bajar la intensidad de esas preguntas, vamos a preguntas más tranquilas, hasta poder llegar a un cierre que no sea abrupto, ¿no? Y como el candidato nos brindó información, también le vamos a dar la oportunidad de que el candidato nos pregunte cosas a nosotros, qué es lo que pasa parte del cierre. Ahí despedimos al candidato, y es muy recomendable que el entrevistador se reserve unos minutos para anotar las impresiones de esa persona, porque las impresiones que te quedan en ese momento tienden a olvidarse. Nosotros nos olvidamos de lo que pasa después de un tiempo. Entonces es muy importante, porque a veces no tenés todos los candidatos el mismo día, a veces entrevistas mucha gente el mismo día, a veces para una posición ves personas mezcladas con otros candidatos de otras posiciones. Entonces, este momento de hacer el análisis post-entrevista es altamente relevante. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son las etapas de una entrevista? Planeamiento de la entrevista, caldeamiento, desarrollo, cierre y análisis post-entrevista. Recuerden, este tema es fundamental. Muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, ahora vamos. ¿Cómo venimos con la velocidad de sonda, estudiantes? ¿Venimos bien? ¿Estoy muy rápido? No sé, me dicen acá por cucaracha que estás siendo un poquito veloz, pero no sé qué opinan los estudiantes. No, está bien.
Los de la Ay, comisión 7 ya están acostumbrados, pero quizás el resto les está costando seguirme. bueno, avisan cualquier cosa, tenemos la confianza para hacerlo. Vamos, va bien, dice va bien, Estefanía. dicen, va Vamos, bien. vamos, está bien. Ok, Vamos bien. súper. Bárbaro, bárbaro. Bueno, le voy a bajar un tono de velocidad. Con respecto a la duración de la entrevista, lo ideal es que dure entre 45 minutos y 1 hora y media. ¿Sí? Si pensásemos quizás, mismo en virtualidad o en una entrevista presencial, cuando uno convoca a un candidato a una entrevista, o sea, la persona ya dispone de su tiempo para poder tener la entrevista, ¿no? Y a veces sucede que cuando iniciamos la entrevista, quizás ya nos damos cuenta al minuto, si tenemos ya una experiencia, al minuto 5 de que la persona no es lo que nosotros estábamos buscando para la posición vacante. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos, cortamos la entrevista ahí? No. O sea, por respeto y por agarrar y cordialidad, o sea, mantenemos la entrevista por lo menos entre 30 y 45 minutos, haciendo, digamos, la misma estructura de lo que ya habíamos planificado para el desarrollo de la entrevista, le agradecemos el tiempo y demás, y después se dará la comunicación, digamos, de que quizás el candidato no era o no se avanzó con este candidato en particular para cubrir la posición. Y lo mismo a la inversa, no debería de superar más de 1 hora y media, porque ya después como que se pierde también como el foco de la entrevista. Más de 1 hora y media, ¿qué tanto más pueden hablar? O sea, hay gente que tiene muchísima experiencia, pero bueno, sería ya como más una charla de café que una entrevista si lo superamos cierto tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, haciendo foco en la recolección de la información, vamos a ir, digamos, a un zoom de, bueno, ¿cómo hacemos para recolectar esta información? Y acá vamos a tener en cuenta, o sea, y es súper importante preguntar, ¿sí? Y un poco lo que me había adelantado Caro, o sea, es arrancar con preguntas que tienen que ver quizás con la educación, ¿sí? Son preguntas simples, o sea, de por qué elegiste la carrera, cuándo la terminaste, cómo te gustó, qué fueron las materias que más te gustaron, o sea, nos va a ir proporcionando como información clara, sencilla, y no lo estás poniendo todavía en una situación de tener que contestar sobre una situación laboral anterior o lo que sea. Y entonces preguntamos sobre educación, por qué eligió la carrera, por qué eligió especializarse o tener, digamos, hacer un posgrado en determinado tema, no sé, educación con respecto a los idiomas. Vamos a ir, sí, ya entrando en lo que tiene que ver con la experiencia laboral, ¿sí? ¿Cuál es el puesto de trabajo actual? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Sí? Después vamos a pasar a hacer entrevistas en cuanto a conocimientos y herramientas. A través de qué sistemas de gestión trabaja, cómo gestiona, qué conocimientos tiene con respecto a idiomas. Esto nos va a ir también como proporcionando, bueno, a ver, cuáles son, digamos, las habilidades de uso de herramientas o de idioma necesita para el puesto actual o para lo que nosotros en realidad necesitamos cubrir dentro de nuestra compañía del puesto vacante. Después lo que generalmente se pregunta, y esta pregunta está buena y a veces es bastante cuestionada por los alumnos, es cuando en una entrevista nos preguntan cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y en instancia de presencialidad, cuando dábamos clases presenciales, cuando hacíamos este punto, había como bastante discusión de por qué se hacen este tipo de preguntas en una entrevista. Y la realidad es, o sea, que si nosotros hacemos algún ejercicio de autoconocimiento, poder entender cuáles son nuestras fortalezas y debilidades debería de ser una tarea bastante sencilla. Y agarrar y poder hacer esta pregunta en una entrevista también nos lleva a entender cuánto autoconocimiento la persona tiene, o sea, en qué cosas se siente seguro y siente que son una fortaleza para ella, y en cuáles quizás son una debilidad y para nosotros dentro de la entrevista, o sea, y también teniendo en cuenta toda la información que nosotros ya fuimos recibiendo del candidato, reforzamos a entender, o sea, dónde la persona piensa que se siente débil o tiene, digamos, no una debilidad, sino algo para desarrollar, que debería de ser acorde con todas las respuestas que fue dando a lo largo de la entrevista. Después, bueno, es importante también preguntar cuáles son las razones del cambio, o sea, si la persona está esperando tener como cierto desarrollo, si se está cambiando por una cuestión económica, si se está cambiando porque le parece que es el momento de dar un salto. Bueno, pueden haber distintas razones, digamos, de por qué la persona está cambiando de trabajo.
Y después, ¿cuáles son sus aspiraciones de carrera? O sea, si va a continuar estudiando, si tiene intención dentro de esta empresa de agarrar tener una carrera de desarrollo, ¿sí? Esto también nos va a dar parámetro bueno, ver cuáles son sus expectativas con respecto al puesto. Y no menor, o sea, como volviendo a esta campana, como decía Caro, o sea, arrancamos con preguntas como simple que pueden llegar a ser la educación, después vamos entrando en experiencia laboral, conocimientos, fortalezas, debilidades, y ya terminamos, digamos, quizás haciendo un cierre de toda la serie de preguntas que le hacemos, preguntándole, bueno, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Y ya ahí como que empezás a relajar, digamos, también la información que estás obteniendo del candidato. Y que a veces es importante porque quizás, no sé, hace algún deporte en equipo o algo que también te da ciertas competencias y características de la persona que te suman para el conocimiento del candidato. Ahora, ¿cómo hago para preguntar todo esto? De cómo sería la manera correcta? Hay distintas formas. Perdón, Sil, obviamente que las preguntas muchas veces dependen de la experiencia que tiene el candidato, ¿no? Sí. Porque si estoy entrevistando a una persona que trabajó mucho, puedo hacerle preguntas muy relacionadas con el trabajo que realizó. Si estoy en un proceso de entrevistas de gente sin experiencia, tal vez, como dice Sil, voy a preguntar más cosas sobre los estudios, sobre qué materias más le gustan, qué hace en su tiempo libre, tal vez los deportes tienen otra relevancia, digamos. También es muy importante, como decíamos al comienzo, adecuar las preguntas que vamos a hacer según el perfil del puesto y según el perfil del candidato. O sea, no es que siempre las preguntas son las mismas. Exacto. Exacto, sí, o sea, si de hecho estamos entrevistando a alguien que de repente es su primer trabajo, y bueno, haremos muchísimas más preguntas con respecto a cómo se organiza en su diaria, o sea, por qué eligió la carrera que eligió, cómo trabaja en equipo, digamos, en el colegio o en sus estudios universitarios, cómo se organiza para realizarnos la entrega de un trabajo práctico, o sea, se pueden hacer una variedad de preguntas que no solamente tengan que ver con la experiencia laboral, que también nos proporcionan información para entender si la persona cuenta con las competencias necesarias para cubrir el puesto. Entonces, ¿qué preguntas no hacer? O sea, dedito para abajo. No hacer preguntas obvias, ¿sí? Si yo estoy buscando a alguien que tenga la competencia, por ejemplo, de atención a clientes, ¿te gusta atender a la gente? Y quizás, o sea, como es una pregunta demasiado obvia y la persona va a decir, sí, por supuesto, me encanta. O sea, quizás hacer otro tipo de preguntas que nos lleven a obtener esa información sin una pregunta obvia. Preguntas teóricas, a y preguntarle, bueno, ¿cómo actuarías si tenés que resolver, no sé, eso podría llegar a confundirse, pero bueno, una pregunta teórica podría llegar a ser algo que le preguntó a un médico con respecto a cómo realizar determinada operación o determinada cirugía. Y la persona, si sabe, si estudió, o sea, va a agarrar y contestar de acuerdo al procedimiento de cómo hacer la cirugía. Entonces no nos va a dar información de cómo esta persona, de qué competencia tiene esta persona para realizar la cirugía, sino de que sabe cómo se hace. Entonces tampoco nos da información valiosa. Preguntas cerradas, preguntas que se contesten con sí y no, ¿sí? A veces las preguntas cerradas ayudan, ¿sí?, a reconfirmar información cuando uno viene desarrollando determinadas preguntas y necesitamos confirmar de si lo que nosotros entendimos está ok. Entonces hacemos una pregunta cerrada. Entonces vos me decís que en tu última experiencia tenías, o sea, no sé, 5 personas a cargo, sí, o sea, listo. Pregunta cerrada que nos sirve como para corroborar, pero no, digamos, para, si estuviésemos en el proceso de entrevista, no nos va a proporcionar información valiosa. Y cuando hacemos una serie de preguntas múltiples. Si nosotros agarramos y al entrevistado le preguntamos 3 cosas de corrido, tipo, bueno, en tu última experiencia laboral, cuando tenías estas 5 personas a cargo, ¿trabajaban en equipo, tenían reuniones semanales? Contame si tuviste en algún momento alguna situación de algún colaborador que tuviste conflictos de relaciones interpersonales. Le pregunté tantas cosas que el candidato me va a contestar lo que quiera, o sea, o quizás me contesta la última, quizás me contesta la primera, o sea, no me sirve, digamos, hacer una multiplicidad de preguntas, dado que no me va a dar una respuesta en concreto, sino me va a contestar algo de todo lo que le pregunté. Quizás hacer una pregunta, esperar la respuesta y continuar con las siguientes.
¿Cómo sí preguntar? Haciendo preguntas abiertas, haciendo preguntas que lo inviten al candidato a darnos una respuesta, digamos, como amplia de algún tema en particular. Hacer preguntas de indagación, de acuerdo a la respuesta que voy obteniendo de la persona, agarrar y empezar a profundizar en el tema, repreguntando sobre alguna cuestión, o dependiendo, digamos, de lo que me contestó, y guiarlo para que seguir, digamos, haciendo preguntas que me lleven a obtener mayor información. Y después tenemos las preguntas STAR, que STAR es una técnica que vamos a compartirles hoy en esta clase, que significa situación, situación, tarea, acción y resultado, ¿sí? Es como la regla mnemotécnica de esta técnica de preguntas, que vamos a entrar luego del board, del primer breakout room, en profundidad a entender, digamos, de qué se trata. Por ahora, entendiendo cuáles son las preguntas que no hay que hacer, entendiendo las preguntas que sí hay que hacer, y qué temas, digamos, indagar y demás, vamos a pasar a la actividad siguiente, que ya es el primer breakout room. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es, pensando en una situación de contexto de entrevista virtual, vamos a desarrollar las tres etapas del desarrollo de la entrevista en sí mismo. Vamos a pensar qué preguntas seríamos o cómo generaríamos la recepción del candidato y romper el hielo en entrevista virtual. ¿Qué preguntas haríamos en la parte del desarrollo para obtener la información de la experiencia laboral, la formación profesional, los aspectos relacionados a la motivación de esta persona, las fortalezas y debilidades, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver en grupo qué preguntas yo haría en esta etapa. Y después en el cierre nos vamos a imaginar qué información es importante compartir con el candidato, información de la organización y del puesto, qué información le compartiríamos con respecto a cómo sigue el proceso, y qué preguntas ustedes consideran de que el candidato podría llegar a hacer en el espacio de preguntas, ¿sí? Richard, si no hay consultas hasta acá, vamos con 15 y vamos a los espacios reducidos, a las comisiones. Bueno, perfecto, vamos con 15. Ok. Gracias. Si ya estamos todos, continuamos. La verdad que es súper rico, por lo menos en el grupo nuestro avanzamos re bien con las preguntas, todo, hicieron preguntas muy interesantes para cada una de las etapas. Ahora vamos a ir, y acá, importante, dice importante, ya les estoy diciendo, esta es pregunta de parcial, ¿sí? El que cursa Administración de Personal 1 en la cátedra Flores School y no sabe, o sea, ¿qué es una competencia? Con esta definición que nosotros vamos a compartirles hoy, no aprueba la materia, así de clarito, ¿sí? Entonces, vamos a ir, digamos, a profundizar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de una competencia, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, nosotros estamos haciendo una entrevista para obtener información, para intercambiar como información con un candidato, para saber si cuenta con la competencia necesaria para la posición que tenemos vacante. Y en línea con esto, vamos a ver, digamos, que una competencia es entonces un conjunto de características personales, o sea, que tienen que ver con la persona. Y estas pueden ser conocimientos que la persona tenga, las habilidades con las que esta persona cuente, la autoimagen que tiene de sí misma, ¿sí? Qué valores, o sea, son por los que la persona se maneja, cuáles son las aptitudes que tiene, qué rasgos de personalidad tiene, cuáles son sus motivaciones, ¿sí? Todo este conjunto, digamos, de características personales, ¿sí? Causalmente ligadas a resultados superiores, o sea, cuando una persona tiene estas características personales que se ligan, digamos, a un resultado superior, hace que se reflejen a través de conductas. Entonces, haciendo como el resumen, es un conjunto de características personales causalmente ligadas a resultados superiores y que se demuestran a través de conductas. Entonces nosotros podemos observar una competencia a través de las conductas observables que la persona tiene, ¿sí? Si nosotros queremos agarrar y saber si la persona de repente tiene la competencia, vamos a poner un ejemplo que es como bastante claro, trabajo en equipo, y bueno, muy posiblemente nosotras podamos observar en esa persona, por el relato que tiene,
o si estuviésemos en una situación de assessment center, que bueno, lo vamos a ver en otra clase, pero si lo pudiésemos observar, digamos, como desenvolviéndose y relacionándose con otras personas, sale, digamos, a la luz aquellos resultados, o sea, aquellas conductas que la persona puede llegar a tener en cuanto a las habilidades del manejo con otras personas y demás, y puede entender y puede comprender si la persona cuenta o no con esta competencia, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Porque a veces capaz se puede, o me lo he confundido con cuestiones capaz que tienen que ver con qué tan formado está alguien, por ejemplo, si sabe usar Excel, sabe usar cierto programa. Esas no serían competencias. Serían competencias técnicas eso, o sea, que tienen que Ah. ver con los conocimientos y no están mal, o sea, forman también parte de las características personales de la persona, o sea, Caro, no sé si vos acá querés agregar algo. Sí, claro, en realidad, o sea, dentro de las competencias hay competencias que son más fáciles de observar y de medir, como son los conocimientos y habilidades, porque como vos decís, si yo quiero saber si alguien sabe de Excel, le abro la computadora, le doy para que me haga una pivot table, me haga gráficos, y puedo saber si la persona tiene la habilidad y el conocimiento para manejar el Excel, por ejemplo. El problema es que normalmente las competencias de conocimiento y habilidades son barreras de entrada, pero no son predictores de comportamiento. Barreras de entrada quiere decir que si yo voy a trabajar a la NASA para poner un cohete en el espacio, un satélite en el espacio, definitivamente tengo que haber estudiado ingeniería aeroespacial y hay algunas barreras de entrada que si no las tengo no voy a poder hacer ese trabajo. Ahora, después, ¿cómo voy a hacer el trabajo? Si sé trabajar en equipo, por ejemplo, va a ser un gran diferencial. Porque no alcanza solamente con tener esas competencias de conocimientos o habilidades. Entonces necesito la competencia de trabajo en equipo. ¿Y qué es tener la competencia de trabajo en equipo? Y es tener un conjunto, como dice acá, de características personales que yo demuestro a través de mis conductas y que están causalmente ligadas por mis características personales, ¿no? Y esas características personales siempre me gusta decir que es como un cóctel. Tiene que ver con tu autoimagen, tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tus rasgos de personalidad, tiene que tener con tus motivaciones. Hay personas que compensan la falta de conocimiento con ganas de aprender, con ganas de progresar. En ese sentido, está esta idea que es como un cóctel. O sea, hace años que se demostró que el coeficiente intelectual, ni siquiera haber estudiado en las universidades más exigentes del mundo, ni siquiera tener un máster es predictor de un desempeño exitoso. En cambio, sí son predictores de el desempeño exitoso al observar las conductas de las personas, ¿no? Les voy a hacer, y para no extenderme más, voy a hacerles hacer una reflexión. Seguramente ustedes conocen amigos o amigas que están con ustedes en su vida desde la primaria, y generalmente van a encontrar que la persona que es impuntual bastante seguido desde chiquito hasta grande, digamos, ¿no? Es como que la conducta está, y no es que no sabe que tiene que llegar temprano. De alguna manera ese cóctel personal hace que uno se comporte de determinada manera. Si nosotros estamos buscando una persona responsable, como es muy difícil analizar el cóctel, mejor analizamos las conductas. Vamos a tener una clase específica de competencias, pero quédense con esta definición y reflexionen sobre ella. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Ok. Bueno, gracias, Caro, porque ahí como que ampliaste un montón y es un tema que es súper importante para la cátedra. Ya están todos avisados que es pregunta de parcial, ¿sí? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta ahora ya la definición de lo que es una competencia, en cuáles son las competencias de un buen entrevistador, ¿sí? Y en base a esto, o sea, tenemos un montón de competencias que debería de contar un buen entrevistador para poder agarrar y obtener la información necesaria de este intercambio en una entrevista, ¿no? Por un lado, lo que se llama la distancia emocional, ¿sí?
Cualquier disparador dentro de la entrevista que a nosotros nos despierta una emoción, bueno, deberíamos de tener como buen entrevistador la capacidad o la distancia, o poder poner la distancia emocional suficiente para que esto no nos genere, digamos, ningún sentimiento subjetivo de lo que está sucediendo. Me acuerdo en alguna oportunidad daban el ejemplo de, por ejemplo, no sé, si yo estoy entrevistando a alguien que egresó de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, ya como que me da cierta emocionalidad de decir, ay, qué lindo, estudió en el mismo lugar donde yo doy clases. Entonces como que ya uno tiene O como cursó con nosotros. o cursó con nosotros, entonces como que ya uno como que entrevista, digamos, al candidato como si fuese, digamos, como parte, digamos, de alguien conocido. Y bueno, quizás un buen entrevistador debería de poder agarrar y poner cierta distancia emocional, porque si no pasaría la inversa. Si entrevisto a alguien que egresó de la UCA y quizás como que ya me pongo como, bueno, este no estudió en la Universidad de Buenos Aires, no cursó con nosotros, y me genera una emoción, ¿sí? Entonces, un buen entrevistador debería de poder tener cierta distancia emocional. Ser empático, o sea, poder agarrar y hacer que la otra persona, entender qué es lo que le está pasando a la otra persona, ¿sí? Mantener la confianza del entrevistado. Manejar la técnica de la entrevista, ¿sí? Agarrar y ser la persona que va a estar, digamos, como proponiendo cuáles van a ser las preguntas, cuál va a ser el hilo conductor de la entrevista, ¿sí? ¿Qué técnicas voy a aplicar? Bueno, ahora a continuación vamos a ver la técnica STAR, bueno, saber manejar este tipo de técnicas para obtener la información. Habilidades para generar un buen clima, acá ser claros, o sea, tener, digamos, como momentos de silencio, bueno, generar un buen espacio, digamos, para poder resolver la entrevista, tener una buena conexión, si estamos haciendo una entrevista virtual, o sea, tratar de estar en un espacio donde haya silencio. Habilidad para preguntar, acá tener esta gimnasia de las preguntas que comentábamos antes, o sea, saber cuándo hacer una pregunta abierta, cuándo hacer una pregunta de indagación, ¿sí? Cuando necesitamos corroborar alguna información, hacer una pregunta cerrada por sí o no, ¿sí? Y también va a tener que ver mucho con el tipo de entrevistados que tengamos, que ahora lo vamos a ver a continuación también. ¿Cuál es la capacidad de escucha? O sea, agarrar y poder mantener silencios, o sea, hacer una pregunta y darle el tiempo necesario a la persona para que haga su respuesta. ¿Cuáles son los conocimientos o sea, debemos tener como buen entrevistador? Tener conocimientos del puesto y de la organización. No es lo mismo entrevistar una persona para, no sé, la caja de un servicio de, no sé, financiero, que para la caja de un banco o que para la caja del supermercado, ¿sí? Dependiendo del puesto, de la organización, la cultura, la historia de la empresa y todo, el puesto a cubrirse, por más de que sea el mismo puesto cajero, va a depender, digamos, del tema de la estructura y la empresa en la que estamos avanzando con la búsqueda. Mantener seguridad en sí mismo, o sea, agarrar y ser confiado de lo que estoy haciendo en la entrevista, eso es súper importante. Y tener habilidad para tomar nota. Y acá siempre Caro agarraba y hacía el ejemplo de que ella, bueno, después de tantos años de trayectoria y demás, tiene la habilidad de, mientras está tomando una entrevista, así como quien dice la cosa, en este momento yo estuviese escribiendo todo lo que estoy hablando, sin agarrar y llevar la vista, digamos, al papel, a la hoja donde estoy tomando nota, y no poniendo incómodo, digamos, al candidato. Es una habilidad, la realidad es que no todo el mundo la tiene. Sí está bueno quizás si uno va a tomar nota en una entrevista, darle aviso al entrevistado, y todo lo que se tome nota durante la entrevista no debería de ser, digamos, ni subjetivo, ni opiniones, ni nada, sino simplemente volcar en un papel aquellas respuestas que va dando el candidato para tener, digamos, después un resumen de lo que fue la entrevista. Si después en el momento cuando uno se encuentra solo puede llegar a agregar comentarios o subjetividades, digamos, de percepciones que tuvo de las respuestas que obtuvo. Pero durante la entrevista, cuando uno toma notas, debería de tomar notas, digamos, de corrido y de todo lo que va diciendo. No agarre y decir, bueno, ahora que dijo algo que a mí me interesa, agarro y tomo nota, porque también hace que la otra persona que uno está entrevistando se ponga nervioso y diga, pará, está notando que acabo de decir, y ya como que pierde el foco de lo que está hablando también, ¿sí? Entonces es importante, cuando uno toma nota, tomar nota de corrido de todo lo que se dice, ¿sí? Y ni siquiera en el currículum mismo, sino en una hoja en blanco, y hasta mismo si la persona quisiese ver, digamos, lo que uno está anotando, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, porque no hay, digamos, subjetividades en la habilidad de tomar nota.
¿sí? Hoy por hoy eso es un poquito más fácil, ¿no? Porque onda, lo podés hacer, como hay entrevistas virtuales, lo podés Ujú. hacer directamente en un bloc de notas y tipo en la compu, entonces la persona por ahí no se da cuenta de que estás tomando nota. Podríamos, igual, o sea, está bueno, ahí Miriam está levantando la mano, si querés abrir micrófono, no sé si es para contestar esta pregunta. No, no es para Bueno, contestar esta pregunta, contestar y después hago un aporte. ok. Con respecto a tomar notas, aunque sea con la computadora, o sea, pues si yo me pongo, digamos, a tocar el teclado, puede que se escuche también y no está bueno, o sea, porque podría llegar a interpretarse del otro lado, que estoy mandando un mail y no estoy prestando atención, o sea, o que estoy haciendo cualquier otra cosa y no estoy en la entrevista en ese momento. Entonces está bueno, o sea, avisar que uno va a tomar nota, mirá, la realidad es que voy a tomar nota de lo que vaya surgiendo de la entrevista y demás, y hacerlo de continuo. Si es en la computadora, genial, si es un bloc de notas, por ejemplo, y si es en hoja con lápiz y papel, agarrar y ser constante, digamos, en la toma de notas, ¿no? Es clave. Mili. Gracias, Pilar, por traer esta idea de las entrevistas virtuales. Cuando armamos entrevistas virtuales como entrevistadores, también es importante tener conciencia para generar un buen clima, el antes de la entrevista, cuando la acordamos con el postulante. No todos los postulantes tienen la misma accesibilidad desde Internet, no tienen la misma accesibilidad con los dispositivos. Y eso es un poco nuestra responsabilidad, armar plan B, plan A y plan B. Nos conectamos por esta cosa. Si no nos conectamos, tenés datos, no tenés datos, desde dónde te vas a conectar, para poder hacerle fácil ese acceso. Tenés un lugar donde vos puedas estar solo o sola durante X cantidad de tiempo, porque también es muy importante que generarle el buen clima desde el antes y en el suceso de la entrevista virtual. Que, uy, se me cae internet, no tengo internet, se me cruza el pibe, viene, generarle a esa persona que no está tan acostumbrada como nosotros a que tenga en cuenta cómo debe ser también su propio espacio de serenidad para encarar la entrevista. Eso quería agregar. Gracias, Miri. Sí, está buenísimo, o sea, y tiene 100% que ver con generar buen clima. Si nosotros tenemos de repente una convocatoria para una entrevista y tenemos toda esta predisposición del entrevistado, de tener en cuenta de si tiene forma de conectarse, si tiene un espacio para poder hacerlo, hasta mismo se puede llegar a decir, bueno, mirá, no, la verdad es que en mi casa me estoy mudando y todavía no conecté a internet, qué sé yo, hasta se puede dar una entrevista presencial sin ningún tipo de problema, o sea, si es que están en la misma ciudad o en el mismo lugar, y poder avanzar de otra manera, o hasta reprogramar quizás la entrevista para que la persona se pueda ir a un bar o a un lugar tranquilo, o donde sea, para poder llevar la entrevista a cabo. Está bueno poder agarrar y hacer estas preguntas de preparación, digamos, de la entrevista previo a la convocatoria de la misma, para también generarle a la persona un espacio, digamos, como estable para poder contarnos quién es y poder avanzar de la mejor manera, ¿no? Seguimos entonces. Y ahora sí, vamos con la técnica STAR. ¿Sí? Cuando hablamos de la técnica STAR, estamos hablando de una técnica que tiene que ver con preguntas, ¿sí? Que van a proporcionarnos información para poder comprender si la persona cuenta con determinadas competencias. Esta técnica, como les decía antes, tiene una regla memotécnica que es STAR, que bueno, acá nos representa con la estrellita, y es la S de situación, la T de tarea, A de acción, R de resultado. Situación, tarea, acción, resultado. Y vamos a ir a cada una de las etapas de esta entrevista a ver de qué se trata. Cuando hablamos de situación, vamos a preguntar por una situación real en la que la persona haya estado de determinado tema. Por poner un ejemplo, si nosotros si quisiésemos, no sé, de repente poder interpretar si esta persona tiene la competencia de manejo del conflicto o negociación, voy a agarrar y plantearle que me cuente alguna situación que le pasó real a la persona con respecto a, por ejemplo, no sé, si fuese un manejo de conflicto, bueno, un llamado de un cliente insatisfecho. Entonces le pregunto, ¿tuviste alguna situación en tu trabajo actual donde tuviste un cliente que te llamó que no estaba contento con el servicio? Y contame, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Cuándo fue?
¿Y con qué me estabas vos en ese momento? Y la persona te va a ir poniendo, digamos, como en contexto de qué le sucedió en esa situación en puntual, ¿sí? Una vez que yo tengo toda la información de la situación y el contexto en el que sucedió el hecho, voy a pasar a la siguiente etapa de preguntas, en donde le voy a preguntar sobre la tarea. O sea, ¿cuál era el rol de la persona en ese momento? Si esa persona estaba en atención al cliente y tenía que resolver esa situación él, qué era lo que necesitaba hacer para agarrar y darle respuesta a este cliente que estaba insatisfecho, ¿sí? ¿Qué se esperaba que la persona hiciera? Capaz que no era su responsabilidad atender a este cliente y así todo agarró y le fue dando respuesta. Entonces voy, digamos, a la tarea, ¿cuál era el rol de la persona? Y acá suele suceder de que las personas cuando les preguntas les haces esta serie de preguntas, te contestan en plural, o sea, sí, nosotros estábamos trabajando y de repente apareció este cliente que estaba insatisfecho y nos pasó, y entonces, como agarré, ok, cuando sí nos pasó, vos le diste respuesta, habían otras personas, o sea, contame cuál era tu rol en esta situación, o sea, ¿fuiste vos el que avanzó, digamos, en darle respuesta al cliente, o se encargó la persona, digamos, tu jefe directo se encargó de darle respuesta y vos estuviste ahí como de observador? Es importante, o sea, entender cuál fue el rol, digamos, de participación de la persona en la situación que está contando, ¿sí? Y si no fue, digamos, como una situación en la que la persona participó activamente, quizás llevarlo a una situación distinta en donde la persona sí haya sido intérprete o participante directo, digamos, de la situación. Teniendo en cuenta esto, entonces, la situación, la tarea específica de la persona, vamos a ver qué hizo, o sea, qué hizo para resolver esta situación de conflicto con este cliente. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hicieron los otros? O sea, si tuvo que agarrar ir a buscar, digamos, al encargado para preguntarle, che, mira, tengo un cliente que le pasó tal o cual cosa, de acuerdo al procedimiento yo debería devolverle el dinero, me lo autorizás, o sea, bueno, nada, ¿cuál fue el paso a paso, digamos, del accionar de la persona en esa situación? Y en base a esto vamos a llegar a un resultado. Y ahí vamos a ver cuál fue el efecto, digamos, si le pudo hacer la devolución a este cliente, si el cliente se fue contento, si no. O sea, si después vino mi jefe y me felicitó por cómo agarré y resolví la situación, si el cliente se terminó yendo enojado, o sea, entender cuál fue el resultado de todo el proceso que realizó con este cliente insatisfecho. Entonces, de esta manera, ¿qué voy a poder obtener de toda esta serie de preguntas? Es saber si esta persona cuenta con la competencia, por ejemplo, de manejo del conflicto, ¿sí? O de resolución de una consulta conflictiva de un cliente, por ejemplo, ¿no? Y quizás esto nos proporciona, o sea, nos va a proporcionar información muy valiosa y muy rica para agarrar y poder obtener conductas que la persona realiza ante determinada situación, ¿sí? Y esto nos va a llevar a lo que hablábamos antes de ser predictivo de, bueno, cómo se manejaría esta persona en determinada situación para la posición que yo debo ocupar en la empresa donde estoy, digamos, donde tengo la vacante, y nos hace predecir, digamos, bueno, si a esta persona le sucediese esto mismo en mi empresa, se manejaría de determinada manera. ¿Nos sirve? ¿No? ¿Es compatible con lo que estoy buscando? Bueno, nos proporciona muchísima información sobre esta competencia o sobre varias, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Este tema está súper claro? Qué bueno, están todos como muy, muy atentos entonces a todo. Vamos a trabajar luego ahí hay una pregunta. Vamos a trabajar luego con esta técnica STAR, así que si tienen alguna pregunta sería como el momento. Si no, continúo. Ok, continúo. Yo tengo una pregunta, Sí. perdón. Sería que uno plantea una cierta situación, como por ejemplo el conflicto de un cliente, y a partir de ahí va por cada una de las preguntas, digamos. Exacto. Y puede ser otra situación como un Cualquier tipo. conflicto cualquiera, digamos. Claro, se supone que vos como entrevistador tenés predefinido, cuál es una competencia clave que tiene que tener el candidato que se convierta en empleado, ¿no? Entonces, como decía, sí, tiene que manejar conflictos. Entonces, empiezo preguntándole, ¿te tocó alguna vez enfrentar una situación de un cliente muy enojado? Entonces la persona eventualmente me dirá sí.
Ok, entonces ahí no, hipotética, ahí está en el chat, hipotética no, tiene que ser algo que la persona efectivamente haya hecho, porque hipotético sería lo que nosotros dijimos como preguntas obvias. Entonces la persona dice, sí, una vez tuve un problema. Bueno, contame, ahí vas a la S, ¿no? Contame cómo fue la situación, qué fue lo que pasó. Una vez que entendiste la situación, vas a otro tipo de preguntas que es para entender cuál era el rol de la persona, el rol formal que tenía. Entonces le preguntas de su tarea. ¿Cuál era el rol que teóricamente tenía que tener? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba involucrado en ese conflicto? Una vez que entendiste bien ese contexto, que se conforma entre situación y tarea, vas a entender qué es lo que la persona hizo. ¿Mm? Y finalmente, ¿cuáles son los resultados? ¿Mm? Nunca es teórico, siempre sobre algo real y sobre una competencia que sea fundamental para un desempeño exitoso en el puesto para el cual estás buscando candidatos. Y ahí, o sea, va a depender, como decía bien Caro, de la competencia que yo voy a querer, digamos, entender si este candidato tiene o no, ¿sí? Si yo tengo que ver, no sé, la competencia de liderazgo, la competencia de trabajo en equipo, la competencia de comunicación efectiva, la competencia de atención al cliente, o sea, la competencia, la que yo necesite, digamos, como comprender si este candidato la tiene, podría a través de esta técnica, de la técnica STAR, poder obtener información de cómo procedió en determinada situación este candidato y obtener información mucho más rica de cómo esta persona se puede llegar a realizar o a desenvolver en determinada situación en la posición que yo estoy queriendo cubrir. ¿Sí? Silvana, te hago una Meli. pregunta. Sí. No refiere necesariamente a situaciones de conflicto, ¿no? O sea, pueden ser otras situaciones desde, por ejemplo, Pues, como decías, liderazgo. lo que sea, o sea, la competencia que yo quiera evaluar. Vamos a suponer, o sea, que, no sé, yo puse conflicto por poner un ejemplo, pero podría decir, bueno, necesito saber si esta persona cuenta con buenas habilidades de comunicación. Entonces agarro y la pongo en una situación. Contame alguna vez que hayas tenido que, no sé, bajar alguna información a tu equipo de trabajo con respecto a, no sé, cuál es la nueva política de aumentos salariales, por poner un ejemplo. Y contame qué pasó, cómo lo hiciste, que te sentaste con cada uno, les fuiste dando la explicación, o sea, y que la persona te cuente en una situación determinada, real, cómo la persona comunicó determinada situación. Y les vas a ir haciendo preguntas de indagación de cada uno de los puntos, o sea, de la situación, cuál era la tarea, el rol de la persona, si esta persona era la que tenía que comunicar esto o no, o sea, y viendo la respuesta que te va dando en cada una de las etapas, vos vas a poder llegar a comprender, primero por cómo se comunica a medida que te va contando, digamos, la historia, de si esta persona cuenta con esta habilidad o no, esta competencia o no, y te va a proporcionar información que es predictiva de conductas futuras, ¿sí? Eso es lo importante. Perfecto. O sea, hay que tener, no sé, 2 o 3 preguntas como ya preparadas, ¿no? Para el candidato. Y hay que este tener, tipo si de... uno va a aplicar esta técnica, o sea, así como cuando uno hace la preparación de la entrevista, ¿sí? Va a tener ciertas preguntas ya pautadas, digamos, dentro de la estructura semiestructurada de la entrevista en sí misma. Si uno quisiese aplicar esta técnica, es súper importante, más que saber las preguntas, saber qué competencia es la que yo quiero evaluar, ¿sí? Dependiendo del puesto, va a haber alguna competencia clave en la cual yo voy a querer indagar de si esta persona la cuenta con esa competencia o no, y en base a eso sí, puedo agarrar y pensar, bueno, como yo para esta posición necesito que la persona sea un buen líder o porque va a trabajar con todo un equipo de trabajo, a ver cómo se manejan las relaciones interpersonales con el resto del equipo, y bueno, voy a plantearle voy a llevar una serie de preguntas STAR para ponerlo en una situación particular para entender las conductas de esta persona en esa situación, ¿sí? Entonces a mí me va a reflejar cómo se comporta esta persona en esa situación, un ejemplo claro, algo que vivió, y voy a poder imaginármelo ocupando este puesto dentro de mi empresa, ¿sí?
Buenísimo que hayan hecho estas preguntas, porque creo que es un tema, no es fácil hacer la técnica STAR, o sea, quizás a uno que recién está iniciando con entrevistas y demás les puede resultar bastante complejo. De hecho, yo a veces cuando tomo examen, como que hago, digamos, como la simulación, un roleplay, para ver si entendieron la técnica y qué tipo de preguntas hacer y demás, y a veces es muy difícil imaginarse, dependiendo de la competencia, cómo agarrar y plantear una situación y qué preguntas hacer. Pero a medida que uno va ejercitando y lo va haciendo, y hasta mismo lo puede poner en práctica en otras situaciones, es una técnica que te trae muchísima información, ¿sí? Que te hace también entender cómo resolvería la persona determinada situación, dependiendo de sus conductas. No todos resolvemos lo mismo de la misma manera. Una pregunta. Valentina. Sí, a la hora de hacer esta serie de preguntas, puede ser que, por ejemplo, cuando vos le preguntas por la situación, capaz ya cuando te empieza a contextualizar te cuenta cuál era el rol, por ejemplo. En ese caso, capaz, puede ser que tengas que omitir preguntas como para no caer en redundancia. No. Y ahí vamos a las competencias del buen entrevistador. Si vos sos un buen entrevistador y tenés la competencia de saber cómo preguntar, o sea, vas a ir guiando a la persona para que pase por todas las etapas de esta técnica y poder obtener la información necesaria. Si cuando vos le planteás, bueno, contame en tal situación qué te sucedió y la persona te cuenta del rol, agarrar y retomar, digamos, o repreguntar para que te cuente bien en contexto en qué situación se encontraba, y después vas a continuar, digamos, con el rol, cuál era su papel y demás. Pero está bueno como seguir el orden de esta técnica, porque es de la forma, digamos, en la que vas a poder también entender si alguien quisiese mentir, digamos, en alguna situación para quedar bien, es muy evidente a medida que vas avanzando con las preguntas y llevando esta técnica adelante, cuando la persona no se queda como sin argumentos de respuesta, ¿sí? Por eso es importante como llevarlo a alguna situación real, ¿sí? Súper. Bueno, vamos a avanzar porque ahora sí, si no me voy a quedar sin tiempo. Existen distintos tipos de candidatos. Nosotros ya vimos, digamos, cuáles son las estructuras de una entrevista, qué tipo de entrevistas pueden haber, dependiendo de la cantidad de personas, o sea, las preguntas que hay que hacer, las que no. Y después, o sea, tenemos la posibilidad, o nos puede llegar a pasar, que tengamos distintos tipos de candidatos. Candidatos que hablan un montón, podría ser mi ejemplo, o candidatos que no hablan nada, ¿sí? Y que va a tener también que ver con el perfil, digamos, de la búsqueda. Pasa, o creo que ya hoy está como es medio un mito, pero pasaba en su momento que los perfiles que son como más de las áreas de tecnología, de IT y demás, que hablan poco, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hago para poder obtener la información que necesito de este candidato sin que sea una entrevista súper técnica de conocimiento, y entender si cuenta con las habilidades o competencias necesarias? Entonces, dependiendo si el candidato habla mucho o poco, voy a agarrar y voy a utilizar distintas técnicas, digamos, para obtener la información. Si el candidato habla mucho, ¿sí? Y no para de hablar, lo que voy a hacer es preguntas bien enfocadas, digamos, a lo que yo necesito saber, y voy a tener que tener la habilidad de poder agarrar y llevar, digamos, el hilo conductor de la entrevista, haciendo como mucho foco en, bueno, yo te pregunté determinado tema, volvamos a tal punto, contestame esto que te estoy preguntando, y no dejarle, digamos, que se explaye por cualquier lado y que hable de cualquier tema. Y si estamos con un candidato que de repente habla poco, es tímido, o no le gusta, digamos, no es una de sus habilidades hablar, quizás lo podemos ayudar al candidato con distintas técnicas que pueden ser tener este gesto, digamos, como con el cuerpo, que te invita, digamos, como a hablar, ser como empático en cualquier, algún comentario que te hizo, algo que ya te contó, y decir, viste cuando vos me contaste tal o cual cosa, a mí me pasó lo mismo, y como que hacer que la persona se empiece a sentir más cómoda, como para también que se abra y empiece a hablar, a sentir con la cabeza, darles espacios de silencio para que la persona hable, ¿sí? Respetar mucho el silencio y darle el tiempo suficiente como para que la persona se desenvuelva, ¿sí? Hacer comentarios positivos sobre lo que la persona va respondiendo, y hacer preguntas abiertas en el caso del candidato que habla poco, ¿sí? Bárbaro, sigo. ¿Qué pasa entonces después de la entrevista? Ya pasé por la preentrevista, tuve todo el desarrollo de la entrevista, acatamiento, entrevista en sí mismo, el cierre,
la post-entrevista, me senté ya con toda la entrevista fresquita, tomé mis notas, hice las conclusiones, todo, bueno, llegó al momento después de la entrevista. Apliqué las técnicas STAR, tuve entrevistadores, apliqué todas mis capacidades y mis competencias como buen entrevistador, pasé por todo ya y llega el momento del cierre, ¿sí? Estoy después de la entrevista. Lo que se hace es redactar un informe con los principales aspectos relevados, sean tanto positivos como negativos, y se le va a pasar, digamos, esta información a la siguiente etapa, que puede ser, en algunos casos, la línea, ¿sí? En este informe que yo voy a cargar, digamos, toda la información, voy a poner, digamos, como mi percepción de lo que fue el candidato, las referencias, digamos, de las anotaciones que yo tomé durante la entrevista, aquellos aspectos que son importantes de resaltar para tener en cuenta de si la persona cumple o no con las competencias necesarias para el puesto que estoy queriendo cubrir, y le voy a pasar este informe, digamos, a la persona que definitivamente tiene que dar el ok de la entrevista, de la incorporación. Entonces se hace, de primer paso, para llegar a la decisión final, se hace un análisis del puesto. Se comparan los distintos, el perfil, digamos, con los candidatos, ¿sí? Con las personas que entrevisté. Recursos Humanos va a dar su punto de vista a través de este informe, donde va a volcar, digamos, estos aspectos positivos y negativos de los entrevistados. Y ahí se le va a sumar el punto de vista de la línea, ¿sí? Que puede llegar a ser, digamos, como la segunda persona que entrevistó a este candidato, donde van a llegar en conjunto y con toda esta información a la decisión final de incorporación o no del candidato al puesto, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Ok, no escucho nada, no veo nada. Perdón, profe, Sí. perdón. Llegó a la decisión final, pero el anterior no me quedó claro. Esta partecita, la última parte. Ok, la parte de redactar un informe es, o sea, yo ya hice la entrevista, ¿sí? Tomé mis notas, hice el cierre de la entrevista en su momento. Ahora, ¿qué pasa? Yo entrevisté 6 personas, de las cuales le voy a pasar quizás una terna, tres candidatos o 2 candidatos posibles a la línea, a la persona que me pidió la búsqueda, ¿sí? Estoy buscando un analista de contabilidad. El jefe de contabilidad me dijo, necesito un analista de contabilidad. Yo desde Recursos Humanos hice entrevistas distintas. Hice entrevistas grupales, hice entrevistas individuales, hice capaz que un assessment center, no sé, la técnica que haya utilizado. Hice las entrevistas, llegué con los candidatos. Tengo, digamos, toda la información necesaria. Voy a agarrar y voy a redactar mi informe de los candidatos que yo considero que están aptos, digamos, para el puesto, y le voy a pasar este informe a la línea, ¿sí? Que es quien va a acceder a tener una segunda entrevista con este candidato para profundizar más, y donde la persona va a poder tener, bueno, quién es el entrevistado, o sea, dónde vive, cuáles son sus habilidades, qué competencias tiene, cuál fue su última experiencia, alguna recomendación, o sea, de aspecto negativo o positivo. Me dice, no, bueno, mira, esta persona, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene disponibilidad para incorporarse en la empresa, pero dentro de un mes, porque ya tiene programado unas vacaciones de 15 días la semana que viene. Entonces, nada, todas esas cosas, o sea, que fui relevando en la entrevista, se las paso a la línea. Y la línea con esa información también va a avanzar a su entrevista, digamos, en donde va a haber temas quizás como más técnicos, más de saber, bueno, si esta persona tiene, no sé, es una analista para contabilidad, si sabe cerrar un balance, si sabe hacer un cierre de caja, qué sé yo, lo que sea que se necesite para el puesto, y va a tener además toda la información que yo le pasé desde Recursos Humanos, desde la entrevista que yo hice, ¿sí? Esto si tuviésemos un departamento, o si yo fuese el selector dentro de la empresa. Muchas veces pasa que cuando nosotros terciarizamos parte, digamos, de este proceso, aun con una consultora, por ejemplo, el informe que la consultora me presenta del candidato que hizo filtro, digamos, en el mercado y me pasó, es súper importante, porque es donde va a estar toda la información que relevó en la entrevista que le tomó al candidato, ¿sí? Si yo agarro y tomo la primera entrevista y no hago, digamos, este informe, es como empezar de cero. Tengo un CV con la información que me dio el candidato y no tengo más que eso. Cambio, al redactar el informe, yo hago como un resumen de los principales aspectos relevados que tengan que ver, obviamente, con la posición a cubrir, con el perfil a cubrir, con el puesto vacante, ¿sí? ¿Respondí ahí? Sí, muchas gracias, profe. Sí, y yo quisiera agregar algo, como profe también,
me siento en la obligación de decir esto. Cuando hablamos de los resúmenes, ¿no? Acá por ahí ponemos aspectos positivos o negativos, yo diría que es más bien pensar en aquellas cosas que tiene ese candidato o candidata que vemos por esas competencias, esas aptitudes que podemos relevar durante el proceso de entrevista, que se adecúan al perfil o las razones por las cuales no se adecúa al perfil. En ese sentido hablamos de aspectos positivos o negativos, ¿sí? No de rasgos que tenga la persona, por ejemplo, de personalidad que sean negativos, sino cuáles son aquellos aspectos positivos por los cuales vemos que se adecúa a la posición y cuáles son aquellos aspectos por los que vemos que no se adecuaría a esa posición. ¿Sí? Perfecto, gracias, Ana. Sí, a veces también tiene mucho que ver, o sea, si nosotros, o sea, esto que era importante de conocer el puesto, el lugar de trabajo, el contexto de la empresa, la cultura de la empresa, hay muchos aspectos que tienen que ver quizás con no conocimientos técnicos, sino con conductas, digamos, del candidato, que pueden ser acordes o no al equipo de trabajo en el que se tiene que incorporar, ¿sí? Si de repente, no sé, ya sabemos de que el jefe es un jefe súper exigente o muy meticuloso y demás, y el perfil del candidato es una persona que es como más volada, o más que no se maneja mucho con las estructuras y demás, bueno, esos aspectos quizás como, nada, cuenta con los conocimientos técnicos perfectos, pero es una persona que no es tan estructurada, digamos, en cuanto a sus conductas, y bueno, lo pongo como un aspecto relevante a tener en consideración, ¿sí? Para saber en cuánto se puede llegar a adaptar al puesto vacante. Sí, Acá hay ahí una pregunto. justo lo mismo. Hay una pregunta en el chat si el informe está estructurado como en una planilla. Eso depende de cada uno, cómo se sienta más cómodo. Lo más importante del informe es que nuestro cliente interno, digamos, el futuro jefe de esta persona entienda lo que nosotros queremos resaltar de ese candidato como puntos positivos y como puntos negativos. A mí personalmente me gusta trabajar más tipo redacción, ¿no? Pero también una planilla puede funcionar. Sí. Sí, el tema es que exista, o sea, porque si no volvemos a lo mismo, vuelvo a tener solamente la información del CV y sin este informe como que es muy difícil como poder entender, bueno, qué cosas se relevaron en la entrevista en sí misma. A veces el informe también se da en una reunión, digamos, obviamente que ayuda a ponerlo por escrito, pero a veces la persona de recursos humanos se reúne con la línea y le dice, mira, te recomiendo que entrevistes a estos 3 candidatos, las personas tienen esta persona tiene esta fortaleza y se adecua muy bien al puesto y a la cultura para esto. Y bueno, acá preguntan si el informe tiene que aclarar qué técnicas se usaron. El informe que debe aclarar qué técnicas se usaron es el del psicotécnico, pero lo vamos a ver en otra clase. En este caso no es tan relevante, aunque se puede decir si se hizo una entrevista individual o una entrevista o se utilizó el Assessment Center, depende, pero lo más importante es cuán adecuado vemos la persona al puesto. Bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando para... Sí, ya terminamos, o sea, de hecho está bueno que hayan aclarado todas estas dudas porque ahora vamos a ir, bueno, a un resumen, que los temas que vimos fueron qué es una entrevista laboral, cuál es el objetivo de la entrevista, qué tipos de entrevistas existen, cuáles son las etapas y cuál es la duración esperada, digamos, de una entrevista, cuáles son las competencias de un buen entrevistador, qué y cómo preguntar, qué es una competencia, pregunta de parcial, en qué consiste la técnica STAR, que vamos a trabajar ahora en el BOR, y cómo manejar a los distintos tipos de candidatos que se pueden presentar en una entrevista. Estos son todos los temas que desarrollamos hoy, espero que hayan sido claros, y si no, ahora veremos con cada profe, digamos, dudas que puedan llegar a surgir. ¿Preguntas? Ya resolvieron la mayoría, digamos, como mientras íbamos por la clase. Así que vamos a ir al BOR entonces. En el Breakout Room lo que vamos a trabajar es, ahora que ya conocemos la técnica STAR, ¿sí? Lo que vamos a hacer es
les estamos ofreciendo un montón de preguntas, lo que tenemos que poder identificar, o sea, es a qué etapa de la técnica STAR corresponden. Si es a la situación, si es a la tarea, si yo haría esa pregunta para plantear, digamos, una situación, si la haría para plantear una tarea, para saber de una acción o de un resultado. ¿Sí? Les deseo éxitos. Vamos al BOR, son 15 también en este. Bueno, vamos para allá. Gracias, Rich. Estaban re fáciles. Los profes tenían el machete aparte. Sí, ya sé, obvio. Ok. No, nuestro Yo no me grupo fue machete. impecable. Le pifiaron a una sola que hubo así medio un debate y después el resto, Está como bueno. líquido. Pero me quedé con la palabra en la boca justo después, nos quedamos el último minuto haciendo un roleplay de técnica STAR. Y acá estoy, profe. Y está bueno poder aclararles que cuando ustedes hacen la técnica STAR, no es que hacen una pregunta de cada uno de los pasos de la técnica, sino cuando preguntan situación, hacen todas las preguntas pertinentes y necesarias para entender el contexto y la situación de esa persona en ese momento, ¿sí? ¿Cuál era en qué momento fue, con quién trabajabas, cuándo fue, qué edad tenías, o sea, qué sé yo, un montón de preguntas que nos lleven al contexto de esa situación, ¿sí? Después sí pasamos a la tarea, decimos, bueno, ¿cuál era tu responsabilidad? ¿Cuál era tu tarea específica? ¿Qué era lo que vos hacías? ¿Qué se esperaba de vos? Cuando pasamos a la acción, ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo arrancaba tu día? ¿Qué era lo que hacías en ese momento? ¿Qué fue lo que hiciste para solucionar determinada situación? O cómo te comunicabas. No sé, dependiendo de la competencia van a variar las preguntas, ¿no? Y el resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿A qué resultado llegaste? ¿Cómo te felicitaron tus superiores? O sea, ¿tuviste alguna respuesta? No sé, ¿tuviste un reconocimiento? Lo que sea, ¿sí? Sí. ¿Hay alguien? Bueno, no sé si había una consulta o fue alguien que se les... Yo tengo, o sea, ¿tenés que hacer paso por paso las preguntas o es como más dinámico? La realidad es que la persona no se va, al que estás entrevistando no se va a dar cuenta que estás aplicando la técnica. Por eso les decía que es una gimnasia que van a ir adquiriendo a medida que vayan tomando entrevistas. Es una técnica que no es tan fácil, digamos, quizás de resolver si uno no hizo ya bastantes entrevistas, pero está buenísimo para poder obtener la información de las competencias, ¿sí? Es como súper rico en ese sentido, y por eso lo enseñamos en la cátedra como para que lo tengan como una herramienta súper útil al momento de entrevistar para poder relevar competencias. Sí, igualmente respondiendo un poco a la pregunta de Melina, sí se recomienda seguir este orden, porque si no el entrevistador va y viene y dice, me olvidé de preguntarte, y cuando pasó esto, y queda desprolijo, entonces siempre se recomienda relevar bien cuál era la situación, hacer todas las preguntas de situación, después relevar preguntas de tarea, después de acción, y después entender cuál fue el resultado que se obtuvo con eso. Con lo cual, sí recomendamos hacerlo en orden. Sí, gracias, Ana. Nada. Bueno, si no hay como más preguntas ni nada, vamos a ir a leer el trabajo práctico de este fin de semana. Vuelvo a compartir. Y les cuento de qué se va a tratar el trabajo práctico. Usted ha sido contratado para incorporar 10 operadores tecnofónicos para un importante call center, brindando atención a la línea de servicios de alarma de hogar. Para este puesto es requisito fundamental contar con las siguientes competencias. Y acá las dos competencias que vamos a relevar. Por un lado, capacidad de empatía, y por el otro, habilidades comunicacionales. Aplicando la técnica STAR, vamos a desarrollar una cadena de preguntas, por eso no es que es una pregunta así como suelta, sino como una serie de preguntas, ¿sí?, para cada una de las etapas STAR, con el fin de corroborar que los candidatos cuentan con estas competencias. Para poder hacer este ejercicio, lo que nosotras también les vamos a proporcionar es, es la información de para esta empresa qué significan estas competencias, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad de empatía, de lo que estamos hablando es
la disposición para ponerse en el lugar del otro y detectar lo que puede estar sintiendo en esta situación o ante un determinado acontecimiento, entendiendo el punto de vista, las opiniones y percepciones de alguien sin necesidad de ser juzgado, sino intentando comprender su comportamiento y sus emociones en ese mismo momento. Incluye tener paciencia y capacidad de lidiar con personas frustradas, siendo capaz de mantener la calma y ayudar a las personas a resolver su problema o su preocupación. Entonces, cuando hacemos las preguntas para saber si la persona cuenta con la competencia de capacidad de empatía, debemos tener en cuenta esto, que es la definición para esta empresa de qué significa capacidad de empatía. Y cuando hablamos de habilidades comunicacionales, es la capacidad de hablar con claridad, expresando conceptos y ideas en forma efectiva, utilizando un lenguaje y dicción clara y fácil de entender. También implica escuchar activamente e interpretar el estado emocional de la persona que llama. O sea, en este sentido, o sea, si la posición que estamos por cubrir es la de un call center, de un servicio de alarmas para hogar, es como súper importante que tengan estas dos competencias bastante desarrolladas. Y ahora, hago una aclaración para que después no se vuelvan locos. Cuando hacemos la propuesta del TP pensando en que son 10 operadores, o sea, no es que tienen que hacer 10 técnicas STAR, o sea, ni mucho menos, sino una sola técnica STAR con cuáles serían los modelos de preguntas para obtener las competencias de capacidad de empatía y habilidades comunicacionales, ¿sí? Solo sepan de que nada, son muchas posiciones a cubrir, no importa. O sea, lo que yo estoy ahora preparándome es qué preguntas voy a hacer para obtener estas competencias. Claro, inclusive, o sea, uno dentro de la preparación para la entrevista, volviendo a las etapas de las entrevistas, ¿no? Uno dice, bueno, como es práctico, ¿no? Ah, bueno, estas son las dos competencias en las que voy a hacer foco durante la entrevista. Y ya me preparo con algunas preguntas en la vida real, digamos, ¿no? Para consultar sobre empatía y habilidades comunicacionales. Obviamente que en la realidad, la repregunta que voy a hacer para entender más la situación o entender más la acción o entender más el resultado va a depender mucho de lo que me diga cada candidato. Pero un esqueleto básico ustedes ya tienen que tener preparado y saber cómo van a preguntar para descubrir si la persona tiene estas dos competencias que son fundamentales para el éxito. Y en el trabajo van a tener que hacer como mínimo 3 preguntas para cada una de las etapas de la pregunta STAR. O sea, para empatía, en la etapa de situación, 3 preguntas. Para empatía, en la etapa de tarea, 3 preguntas, y así. ¿Sí? En el cuadrito igual que les vamos a mandar con la hoja, está como armado el cuadro para que tengan los 3 espacios para las 3 preguntas, todo así no queda ninguna duda. Y la definición se les da porque, si vas a, o sea, no, después cuando veamos las clases de competencias lo van a entender un poquito mejor, pero a veces lo que es habilidad comunicacional en una empresa es distinto de lo que es habilidad comunicacional en otra empresa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les habla de percibir el estado emocional del otro. Si no, me olvido de la definición que estaba en el siguiente slide. ¿Ves? Dice, también implica escuchar activamente e interpretar el estado emocional de la persona que llama. O sea que cuando ustedes busquen la situación, van a tener que pensar, a ver, ¿cómo le pregunto para que la persona me hable de esto? Y no los ayudo más. Vamos a break. Basta, Carolina. Basta, Carolina. Bueno, nos vamos sí ahora a los espacios de consultas de cada comisión, si es que nadie tiene ninguna duda o si tienen quizás la pueden resolver ya con sus profes. Pero bueno, nada, con esto doy cierre, digamos, a la clase de entrevista de selección.